Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy es martes, es 10 de febrero del 2026. Hoy tampoco, si se lo preguntan, ha tenido a bien el líder del Partido Socialista valorar públicamente los resultados de su partido este domingo en Aragón. Tampoco se espera, no lo hizo en Extremadura, con las elecciones en Extremadura, ¿por qué iba a ser diferente ahora, verdad? Desde la noche del día 8 de febrero nos tenemos que conformar con lo que fuentes del partido le van contando a diferentes medios. Hoy ya empiezan a aparecer voces, esto también es habitual cuando han pasado unos días, en las federaciones, en este caso socialistas, que piden hacer autocrítica, que piden hacer una reflexión en voz alta. Pero ya les contamos ayer que, según el diario El País, en la reunión express que ayer lunes celebró Pedro Sánchez con la ejecutiva de su partido, la autocrítica no apareció, ni rastro de la autocrítica. Tampoco apareció Pilar Alegría. Nos contaron en Televisión Española que optó por no asistir a Ferraz porque prefería quedarse en Zaragoza para reunirse con los suyos. Y salió por la noche, volvió a comparecer y nos dijo dos cosas: que no piensa dimitir, 38.553 votos menos y 5 escaños menos, tampoco es para tanto, y que el mal resultado fue una combinación de distintos elementos, que sin embargo no entró a detallar. Así que nos quedamos con las ganas de conocer su diagnóstico en primera persona. Pero fíjense, mientras en Moncloa acaban de perfilar, que parece que es en lo que están, un argumentario que tenga la suficiente consistencia para tratar de convencernos que lo del PP es mucho peor, porque Azcón convocó elecciones para acabar engordando a Vox, hoy ha sucedido algo realmente curioso a la izquierda del Partido Socialista. A esta hora ya sabrán, seguramente, que Sumar, que Izquierda Unida, que Más Madrid, que los comunes, los 4 partidos de Sumar con presencia en el gobierno, que ya están en Sumar, quieren seguir sumando los mismos unas nuevas siglas. Y entonces han decidido que el próximo día 21 de febrero, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, van a presentar las bases del proyecto con el que concurrirán a las próximas elecciones generales. Sin Podemos, claro, porque ha sido Belarra, ella, la que ha dado el portazo y ha dicho que no quiere saber nada de estas nuevas siglas. Y esto se ha producido apenas 2 días después, el anuncio, la confirmación, porque es verdad que el run ya se conocía desde finales del mes de diciembre. Recuerdo además fue Marisol Hernández, nos lo contó también aquí en este programa, lo estuvimos comentando en la tertulia, en las Navidades. Pero lo llamativo es que se haya formalizado, se haya puesto fecha, calendario a esta presentación, apenas 2 días después de que Gabriel Rufián haya anunciado su propia gira para erigirse como el único hombre capaz de tejer alianzas en la izquierda. Y luego vamos a ir con Rufián. Pero una vez que sabemos que el plan está en marcha, que ya hay fecha en el calendario, el día 21, en el Círculo de Bellas Artes, ¿quién va a liderar esta alianza de las izquierdas? ¿Cómo la van a llamar? ¿Qué va a pasar con Yolanda Díaz? Nuestra compañera Leticia Barquín ha preguntado si al menos va a estar presente en ese acto, en el del día 21, que eso nos puede dar una pista de qué puede pasar con ella. Pero nos cuenta que a esta hora, al menos a esta hora, ni le confirman ni le desmienten que vaya a acudir al acto del 21. A primera hora de la mañana es verdad que se decía que no iba a aparecer. Veremos a ver qué es lo que decide hacer cuando se vaya acercando la fecha. Pero ya hay quienes le muestran la puerta de manera muy clara, y en ello sigue el coordinador federal de Izquierda Unida, que es el más combativo, Antonio Maillo. Por la mañana ha estado en la cadena SER y ha dicho que hay que actualizar el programa y actualizar el referente. Y lo de actualizar, todos sabemos que suena a Yolanda Díaz, estás fuera. Luego se ha ido con Ana Rosa a Telecinco y entonces le ha dicho a la también ministra de Trabajo que en su opinión ya no es pegamento para la izquierda. Hacemos el proyecto político, llegamos a una conclusión, estamos a la altura del momento histórico, les decimos a la población que hay que movilizarse, sean de nuestra organización o no, y después nombramos a las personas que sean las que puedan unificar más y servir mejor de pegamento para el próximo ciclo. Yo sí le puedo decir, en mi opinión, que nosotros tenemos que estar dispuestos a que lo que el colectivo decida
podemos decir que podemos seguir dando un paso adelante y estar ahí, o tener que renunciar y dejar paso a otra gente. Pero los suyos, lo de dejar paso a otra gente no lo ven, los de Sumar. Ellos dicen que si no es Yolanda Díaz, ¿que quién va a ser entonces? Hoy ha salido la portavoz de las siglas de Sumar, que es Verónica Barbero, portavoz en el Congreso. Y según ella es que no hay otro nombre posible. Bueno, evidentemente yo creo que como somos personas inteligentes políticamente, aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel, porque entendemos que es quien ya supo hacer esto, el 23J, y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro. En esto yo siempre he sido muy sincera y lo voy a seguir siendo, y yo creo que para Movimiento Sumar evidentemente es la mejor alternativa posible. Les hemos hablado de Izquierda Unida, Sumar, estará en Más Madrid, también los comunes, luego vamos a escuchar a Mónica García, pero por el camino, en mitad de estas comparecencias hoy en el Congreso, después de la Junta de Portavoces, también ha salido a hablar la líder de Podemos, que es Yone Belarra. Ellos se quieren quedar fuera, no cuentan con este proyecto. Y esta ha sido su postura. Llevamos ya mucho tiempo concentradas en una tarea que nos parece crucial, que es volver a poner a la izquierda en pie, y nosotras estamos enormemente preocupadas porque necesitamos una izquierda que sea capaz de parar al fascismo, y quien tiene que explicar las cuestiones internas de Sumar pues son los partidos que conforman Sumar. Y esto es curioso. Se han quedado fuera del Parlamento aragonés, han perdido casi 21.000 votos, un poquito menos. Les ha superado incluso al vice, pero Belarra dice que Podemos tiene un plan para poner a la izquierda en pie y que en esto llevan concentrados mucho tiempo y que ellos van a lo suyo y que no se quieren mezclar con el nuevo Sumar o lo que acabe siendo el experimento que se empezará a debatir el próximo día 21 de febrero. Al margen de la desesperación que desprende este artefacto, que hoy en el diario El País se denomina o denominan como precoalición, sin proyecto todavía, sin nombre, sin liderazgo, sin lemas. Lo más significativo es que sus ideólogos hoy han podido hacer una precuela en la mesa del Consejo de Ministros, porque casualmente o no, hoy han sido convocados para comparecer tras la reunión del Gobierno Mónica García y Pablo Bustinduy, junto, claro, a la ministra portavoz Elma Sáez. La postura de Mónica García quizá era la más interesante, la que más despertaba la expectación, porque la primera parada de la gira de Rufián resulta que era con el diputado de sus siglas, con el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, con quien Mónica García no se lleva, como saben ustedes, especialmente bien. Y en una respuesta coral, tanto Mónica García como Pablo Bustinduy le han dicho al portavoz de Esquerra en el Congreso, a Gabriel Rufián, que no es tan original. Lo que ha propuesto el señor Rufián ya lo propusimos nosotros en el 23, que es ir todos a una en una candidatura que hizo posible revalidar este gobierno de izquierdas, este gobierno progresista. Eso ya lo hicimos y ha dado los resultados que vemos visiblemente en políticas transformadoras para los ciudadanos de nuestro país. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mónica. Yo creo que el mensaje que corresponde enviar a la gente progresista, a la gente de izquierdas en España, y que además es un mandato para todas las fuerzas políticas, es que la izquierda va a estar a la altura. Bueno, a ver si lo consiguen. Nos queda claro que ni desde Sumar ni Más Madrid le van a ceder un minuto de protagonismo a Rufián, que ha tenido el hombre pues la mala suerte de que casualmente se haya filtrado que en los próximos días será cuando Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los comunes se pongan en marcha para activar un plan parecido al que él quería coordinar. Ni Mónica García ni Bustinduy hoy le quieren ceder, como decimos, un minuto de protagonismo a un Rufián que para la ministra de Trabajo solamente estaría aprovechando su popularidad en las redes sociales. A nosotros nos parece fenomenal cualquier debate, reflexión. Creo que el señor Rufián a mí me parece que hace bien en agitar de alguna manera los debates y las reflexiones que tenemos que hacer con respecto a la izquierda y aprovechar además no solamente su tirón mediático, sino también pues todo su tirón en redes, etcétera, etcétera. Mientras tanto, las organizaciones políticas estamos trabajando, las organizaciones políticas que conseguimos
que en el año 2023 estemos ahora sentados en esta mesa y estemos gobernando este país, que es una rara avis en Europa, estamos trabajando para crear una alianza que no es que nos disolvamos en nada, es que nos agregamos para poder dar respuesta y hacernos cargo de un espacio progresista, un espacio de izquierdas. Le ha faltado decir a Mónica García dónde ha quedado aquella Esquerra que decía que le importaba un comino la gobernabilidad de España, aquel Rufián que decía próxima parada el referéndum, él que se quede con lo suyo y a lo suyo, que son ellos los que están, ha dicho hoy Mónica García, ministra de Sanidad, dentro del gobierno. Dice que la nueva alianza, esta que pretende hacer la izquierda, a la izquierda del PSOE, que no va de disolverse, que va de agregar a los que en realidad ya estaban agregados, pero fingiendo ser nuevos, diferentes. Y entonces le han preguntado a Mónica García si vendernos lo del día 21 como un proyecto renovado es lo mismo o significa que en lo que están es en forzar a Yolanda Díaz a dar un paso atrás, porque si no, ¿dónde está lo nuevo? ¿En qué consiste la renovación? Es decir, que Yolanda Díaz no lidere la nueva candidatura, que se aparte. Y escuchen por qué la respuesta merece la pena, y aquí también ha sido coral con el ministro Bustinduy. Nosotros no damos pasos atrás, damos pasos adelante, nos agregamos, somos átomos progresistas de izquierdas que nos agregamos para hacer una molécula que tiene hambre de, por supuesto, de victoria, pero también hambre de todavía más políticas progresistas transformadoras que tanto le molestan a la derecha. Sorprendentemente, el otro átomo progresista aquí está de acuerdo. Es evidente, y toda la gente progresista de este país pues vive con cierta ansiedad y decepción, pues un ciclo electoral que es marcadamente conservador, y es evidente que hay una desmovilización del electorado progresista. La pregunta es ¿qué hacer frente a eso? Y creo que la respuesta que las organizaciones políticas de izquierdas han anunciado hoy y el proceso que desde hace meses se está dando va precisamente encaminado a poder formular una opción electoral, política e ideológica que dé confianza, que dé tranquilidad y que removilice al electorado de izquierdas. Pilar Alegría decía anoche que lo suyo había sido una combinación de distintos elementos. Hoy Mónica García, lo han escuchado, con los átomos, las moléculas, las fórmulas. Oye, es escuchar esto y automáticamente pensar en el laboratorio de Dexter. No sé si lo recuerdan ustedes, los más pequeños seguramente no, pero era un niño, eran unos dibujos animados, un niño pelirrojo, pequeñito, con unas gafas muy grandotas, con cristales azules, un genio de la química, tenía su propio laboratorio y de ahí siempre podía salir de todo, siempre y cuando su hermana no lograra acceder y reventarle el invento, pero era muy curioso todo lo que conseguía sacar adelante Dexter. Ha dicho Bustinduy, que es el otro átomo, que la gente progresista que hace tan solo 2 días le ha dado un bofetón a la izquierda en las urnas, que en realidad sufre de ansiedad, porque está notando un cambio de ciclo que beneficia a la derecha. ¿Y no será que el cambio de ciclo es consecuencia de que esos votantes no es que se queden en casa, sino que se están pasando a esa derecha? En su caso no se ha autodefinido como átomo la ministra portavoz, porque en el PSOE bastante tienen con lo suyo, deben pensar hoy, pero era interesante saber si 48 horas después ya hay algún tipo de explicación en el gobierno de lo que pasó el domingo en Aragón. Claro que hacemos autocrítica. Si me pregunta en primer lugar por Pilar Alegría, desde luego para mí es la mejor candidata. Pilar Alegría ha sido concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido consejera del gobierno aragonés, una consejera de innovación, de universidades, ha sido delegada del gobierno, ganó unas elecciones disputándolas al señor Azcón para la alcaldía de Zaragoza, ha hecho una campaña propositiva poniendo en el centro a Aragón, escuchando, ha recorrido la comunidad de norte a sur, de este a oeste, una campaña limpia. ¿Y dónde está la autocrítica? Cuando se hace una buena oposición, se está en unas condiciones mucho mejores para gobernar. Y es lo que asume en primera persona esa responsabilidad Pilar Alegría. Va a hacer una oposición a la altura de lo que necesita una comunidad que se encuentra paralizada por un capricho del señor Azcón, con todo el respeto de esa decisión de convocar esas elecciones.
de convocar estas elecciones porque no había presupuestos en la comunidad autónoma, que esto le ha faltado añadirlo a la ministra portavoz, y es normal que lo critique porque en el gobierno central saben lo que es seguir sin presupuestos y no convocar elecciones. Pero fíjense, porque la estrategia, al menos por lo que ha dicho Elma Saiz, la estrategia parece que pasa por tratar de copiar el efecto Illa en Cataluña. Y esto es, para quien no lo recuerde, que a Illa le mandan como candidato a Cataluña en febrero del 21, a pocas semanas del inicio de la campaña para las elecciones catalanas. Deja el Ministerio de Sanidad para irse como candidato. Y empata a 33 escaños con Esquerra. Y finalmente es Pere Aragonés quien consigue formar gobierno. Solo tuvo que esperar 2 años a que Pere Aragonés fuese incapaz de sacar adelante unos presupuestos por la guerra interna con Junts para que se volvieran a convocar elecciones y entonces sí lograr ser investido presidente. Bueno, por el camino pasaron muchas más cosas. El papel del fugado Puigdemont también tuvo mucho que ver, pero eso es en resumen lo que sucedió en 2024. E Illa solo lo consiguió estando primero en la oposición. ¿Por su papel como líder de la oposición? ¿A Esquerra Republicana? ¿Al independentismo? No. Porque solo tuvo que esperar a que los socios separatistas se acabaran devorando entre ellos, que era algo que todo el mundo sabía que ocurriría antes o después. ¿Es esto lo que espera Pedro Sánchez con Pilar Alegría en Aragón? Pues es posible. ¿Lo va a conseguir? No lo sabemos. ¿De quién depende? Del Partido Popular y de Vox. De lo que exija Vox y de lo que el Partido Popular decida aceptar de estas exigencias. Pero, al menos a esta hora, y anoche escuchando, estuvo muy interesante la entrevista a Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, anoche con Carlos Cuesta en la noche de Cuesta, al menos escuchando sus declaraciones, parece que el Partido Popular esta vez sí lo tiene bastante claro y además lo expresa de una manera muy clara. Yo creo que hay un mensaje claro en las urnas y por lo tanto creo que si Vox quiere entrar en el gobierno, y parece ser que quiere entrar, desde luego creo que hay que arremangarse y ponerse a trabajar para materializar lo que nos han pedido las urnas y por lo tanto creo que ese es el camino, ¿no? Nosotros le pedimos a Vox que no caiga en el error de los muros, porque para muros ya está Sánchez. Y desde luego nadie espera eso de nosotros. Desde luego a nosotros nos unen más cosas con Vox, sin duda, que con el Partido Socialista. Y por lo tanto, creo que en ese sentido seremos capaces de ponernos de acuerdo. Aquí se entiende o se interpreta un discurso bastante sólido y que ha sabido interpretar de manera correcta lo que los aragoneses dijeron el pasado domingo y lo que los extremeños acababan de decir hace apenas mes y medio en su región. Y en esta misma línea, porque hoy se ha mantenido el discurso, se ha expresado también la portavoz del grupo parlamentario, que es Esther Muñoz, que en su opinión además dice que está bastante meridiano quién está alimentando el crecimiento de los de Abascal. Quien tiene que estar preocupado de la subida de Vox, que por cierto es quien la está alimentando, es el gobierno de España. Ha hecho toda una estrategia desde Moncloa para que suba Vox y a quien se está comiendo es al PSOE. Hay muchos municipios en los que ya Vox está por delante del PSOE. Es que al PP ya nadie le está disputando la primera plaza. Es que la disputa está entre el segundo y el tercero. Entonces, oiga, si la teoría del gobierno es esta, que sigan. Que sigan, por favor, que sigan. Nos contaba Maite Loureiro, contaba en el informativo de Juan Pablo Polvorinos a las 2 de la tarde, que Jorge Azcón ya arranca desde hoy los contactos con Vox. No quiere esperar, es evidente, ¿para qué? Y lo hace como socio prioritario. Pero los de Abascal se lo van a poner difícil, porque los resultados fueron los que fueron el pasado domingo, dicen ellos, y acusan al PP de no saber leer lo que dijeron las urnas. Y esto ya nos lo sabemos porque es el mismo discurso que escuchamos después de las elecciones en Extremadura. Hoy ha hablado Pepa Millán. No se han enterado de nada. El Partido Popular sigue sin enterarse de lo que está sucediendo en España. Los españoles han demandado un cambio radical en las políticas. Han demandado orillar al Partido Socialista, desterrar a la izquierda de la vida política en España. Y a eso es a lo que tiene que ir orientada la acción del Partido Popular. Nuestra única línea roja es que se reviertan todas esas políticas. Ahora bien, si el Partido Popular se resiste y la única manera que tenemos de asegurar que ese cambio se va a producir es entrando, pues habrá que entrar.
¿Qué pinta tiene esto? Pues no lo sabemos muy bien. En Extremadura hoy María Guardiola ha dicho que se va a presentar a la investidura y todavía no tiene los apoyos de Vox atados porque no se han vuelto a reunir. De hecho, solo lo han hecho en 3 ocasiones en mes y medio. Está claro cuál es el cálculo electoral. Quedan unas elecciones en Castilla y León pues el 15 de marzo, ya están a la vuelta de la esquina y va a ser muy interesante ver cómo, pues en este caso Vox o también el Partido Popular van a esperar a ver qué sucede para pues ir arañando un poquito más de días y despejar la incógnita. Mañueco ha hablado hoy, el presidente de Castilla y León. Él ha dicho que quiere un gobierno en solitario y todos sabemos qué significa eso. Mientras, quienes se están frotando las manos con las posturas del Partido Popular y Vox son los socialistas. Por lo menos lo ha hecho Patxi López esta mañana. Quien peor parados sale son ellos. Son ellos, que dependen y van a jugar con ellos el partido de ultraderecha. Que me importa menos que jueguen con las instituciones, que también es lo que van a hacer. Y nosotros lo que vamos a seguir haciendo es gestionar bien para demostrar por qué los socialistas tenemos que gobernar, y cada día que sigue este gobierno en España es un gobierno ganado para los trabajadores y trabajadoras, para las mujeres, para los pensionistas. Pues si en más de 7 años no han conseguido demostrarlo, mal van. Cuando el portavoz socialista en el Congreso hacía estas declaraciones, en rueda de prensa, acababa de participar en un desayuno en el Ateneo Felipe González. Y claro, Felipe González, en un acto público, 2 días después de otro batacazo del Partido Socialista en unas elecciones, es garantía de que algún titular contra Pedro Sánchez iba a dejar. Y en efecto, así ha sido. Depende de los candidatos. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco. Pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. ¿Voy a hacer campaña por el voto en blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré, porque me parece contrario a mis convicciones, que las expresaba más o menos claro. Bueno, en el inicio de este corte faltaba el contexto. La pregunta era ¿qué haría Felipe González de celebrarse unas elecciones generales con Pedro Sánchez como candidato? Y ahí es cuando ha dicho que él votaría en blanco, que no iba a hacer campaña por el voto en blanco, pero Felipe González sabe el valor que tiene decir esto hoy públicamente. Pero para Felipe González el partido no debe estar lo suficientemente asfixiado o manchado por corrupción, que dice que él no piensa, eso sí, votar a otras siglas. Porque Felipe González al final son sus siglas, claro. Sea como fuere, caer bien no han caído estas declaraciones en Moncloa, aunque hayan fingido no haberlas escuchado. Ha dicho varias cosas esta mañana, entre ellas que falta autocrítica, que echan falta autocrítica en el Partido Socialista. Es verdad que también lo ha dicho del Partido Popular, que no pactaría con Vox, pero ni de broma lo haría con Bildu, y que votaría en blanco y no a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales. En relación a la intervención de Felipe González, no he podido ver esa intervención, pero le digo, mire, el Partido Socialista es un partido democrático donde hay muchas voces y la de Felipe González es una más. Pues una más. Para el Masaiz, para el Partido Socialista. Todo esto se preguntan, ¿y dónde está Rufián? ¿O cómo se ha tomado haberse quedado solo con su plan de conseguir el unicornio de una coalición donde todo el mundo quepa a la izquierda? Hoy no ha hablado Rufián. Solo ha tuiteado una encuesta del Plural que dice que de salir adelante su propuesta se convertiría en tercera fuerza, ni más ni menos, en España. 55-75 escaños. Esta es la horquilla que le da esa encuesta del Plural. Y lo que es más importante, dice este medio, y permitiendo revalidar el gobierno de Pedro Sánchez. Esto es lo que ha retuiteado Rufián, porque no nos llevemos a engaño. Si hay que preguntarse quién está detrás de esta maniobra de Rufián, ¿quién podría ser el mayor beneficiado de tratar de poner en orden una Macedonia de siglas que son la única opción para mantener el sanchismo en pie? La respuesta es fácil. Solo hay que preguntarse cuándo empezó Rufián a convertirse en el nuevo portavoz del Partido Socialista. O cuándo el CIS de Tezanos decidió incluirle, que esto ya fue muy llamativo, como presidenciable en sus encuestas. Ahí seguramente encontraremos la clave.
Y son las 4:26 de la tarde, vamos un pelín largos hoy, pero vamos a actualizar el resto de noticias de este martes 10 de febrero porque además han pasado muchas otras cosas. Esther Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la inadmisión de la querella que Hazte Oír había interpuesto por falso testimonio contra Santos Cerdán. La asociación le acusaba de haber mentido en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, en la que Cerdán afirmó que solo vio a Koldo García en 2 o 3 ocasiones durante la etapa de las presuntas mordidas. La audiencia ha estimado el recurso de apelación de la Fiscalía, al que se había sumado la defensa de Cerdán, y por tanto se cancela la citación judicial que estaba prevista para el 24 de marzo. Todo ello cuando hoy además hemos tenido acceso a la declaración del pasado 2 de febrero de Antonio Hernando y Santos Cerdán en calidad de testigos en el caso de las cloacas del PSOE. Un vídeo que pueden ver en Libertad Digital y en el que Cerdán negó que Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, actuara en su nombre. Tiene los audios de Villarejo y que en esos audios aparece lo de, todos conocemos, de las saunas del señor presidente del gobierno, del suegro del presidente del gobierno. Entonces entiendo que lo dice Pérez Dolcet. No recuerdo quién lo dijo. ¿De ese tiempo no sabía los cargos que había ostentado la señora Díez Castro? De directora de Filatelia, del Grupo Correos, después de Enusa, a través del señor Ábalos. No, yo no tenía conocimiento ni conocía a la señora Díez Castro hasta ese día. Tanto Hernando como Cerdán reconocen en esa declaración que se reunieron con Leire Díez y que ésta les contó que la Policía Patriótica investigaba los negocios del suegro de Sánchez, pero aseguran que no se lo comunicaron al presidente del Gobierno porque era una información ya conocida. Y en la crónica de tribunales, el juez Juan Carlos Peinado ha dado un plazo de 10 días a la Moncloa para que le entregue todos los correos electrónicos de Begoña Gómez enviados y recibidos con su cuenta oficial desde la llegada de su marido a la presidencia del Gobierno en 2018. Peinado ha encargado a la UCO que analice esos mensajes dentro de la investigación por posible malversación a la esposa de Pedro Sánchez. Además, en la misma resolución, el juez reclama al Ministerio del Interior los datos de los viajes que hicieron durante ese periodo de tiempo tanto Begoña Gómez como su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez. En concreto, Peinado quiere saber si realizaron viajes a la República Dominicana, Congo y las dos Guineas. Esta petición llega después de que la defensa rechazaran entregar sus pasaportes, alegando que como investigadas no estaban obligadas. Y también en la crónica de tribunales, la actriz Elisa Muliá ha anunciado a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla que continuará ejerciendo la acusación particular contra Íñigo Errejón, procesado por presuntamente agredir sexualmente a la intérprete una noche de octubre de 2021. Cabe recordar que la semana pasada Muliá remitió un escrito al juez Adolfo Carretero en el que renunciaba a mantener dicha acusación. Sin embargo, tras conocerse el escrito de la Fiscalía solicitando la absolución del exdiputado de Sumar, la actriz ha rectificado su decisión y, visiblemente nerviosa y entre lágrimas, ha asegurado que seguirá hasta el final. El juez ha procesado a esta persona, se ha demostrado que mi denuncia no es falsa y me parece terrible que ahora con el escrito de Fiscalía, con mi retirada, lo puedan utilizar para acusarme a mí de testimonio falso. Cuando mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso, vergonzoso. Y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final. Hay novedades también en Móstoles. Allí el Ayuntamiento ha fijado para el próximo 24 de febrero a las 10 de la mañana un pleno extraordinario solicitado por todos los partidos de la oposición. Ya saben, PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox. Bueno, han acordado este pleno para que el alcalde del Partido Popular, Manuel Bautista, dé explicaciones de las acusaciones de acoso que conocimos la semana pasada por parte de una exconcejala del PP. Recordamos que en reiteradas ocasiones durante estos últimos días el regidor mostoleño ha defendido su inocencia y ha atribuido la acusación por acoso a una venganza política. Manuel Bautista llegó a decir que la denunciante quería ser teniente de alcalde, pero este argumento no ha convencido al resto de formaciones que piden su dimisión. Mientras tanto, quien ha salido hoy a defender la gestión del PP en Móstoles ha sido el alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida. Su contestación ha llegado después de que la jefa de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, haya echado de menos unas declaraciones del alcalde en relación al caso Móstoles. Porque en nuestro partido no hay un Ábalos, no hay un Koldo, no hay un Salazar, ni hay un Íñigo Errejón, por mucho que se empeñen, porque la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos los tenían en la sala de máquinas de sus partidos, sabían lo que estaba pasando
Y la diferencia es que en el Partido Popular no hay 500 mujeres que piden urgentemente una conferencia de feminismo como hay en el Partido Socialista. Y el Partido Socialista se niega a convocar esa conferencia de feminismo porque no tienen el valor de decirle a esas 500 mujeres que de verdad hay un compromiso contra el acoso. Y terminamos contándoles una información que revela hoy El Debate, según la cual la reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con Edmundo González Urrutia en Madrid el pasado 24 de septiembre no fue un gesto aislado. Se trató en realidad de una intervención política directa de Zapatero para intentar condicionar el futuro de Venezuela en plena ofensiva de Estados Unidos para forzar una salida negociada al chavismo. El encuentro se produjo en el domicilio de Edmundo González, en el barrio de Salamanca. Zapatero acudió sin previo aviso y acompañado únicamente por un escolta policial. Durante la reunión pidió al líder opositor venezolano que rebajara la tensión política y que respaldara públicamente al general chavista Miguel Rodríguez Torres como posible sucesor de Nicolás Maduro. La propuesta iba además acompañada de una presión personal de gran calado, ya que el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, llevaba entonces más de un año encarcelado en Venezuela. Y este dato resulta clave porque, según El Debate, Zapatero vinculó directamente cualquier gestión para lograr su excarcelación a un gesto político del dirigente opositor en favor del militar chavista.